buenos días todos. No sé si me están oyendo. Esperemos que se conecte César para estar iniciando el día de hoy. Denme por favor una señita eh, de cómo me están oyendo y cómo me están escuchando. Bueno, ahí dijo Elmer que se estaba escuchando bien. A todos, nuevamente, muy buenas tardes. Falta un minuto para las 2. Esperemos que se conecte César. Y en el día de hoy, pues yo estaré moderándoles esta charla con César. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Ernesto Vélez de Medellín y soy jinete parecueste desde hace bastante ratico, categoría 5. Entonces me pidieron el favor de la federación que estuviera con ustedes ayudándoles a moderar esta charla con César. El motivo de hoy, entonces César es una persona con amplia experiencia en todo el tema de adiestramiento. Últimamente está más dedicado a la parte de juzgamiento y está haciendo sus primeros pinos en el juzgamiento parecueste. Entonces por ese motivo es que se ha invitado a César Torrente en el día de hoy. No sé, de pronto te pido el favor, Elmer, que te veo por ahí. Si le pegas una timbradita al celular a César, a ver si se conecta o cómo nos puede colaborar para que empecemos. No veo todavía una. César, saludar, sí, por acá está César. César, hola. Debes entonces buscar al principio, no sé, un momento, por favor, voy a. Pedro, vení, ¿cómo invito a este señor? Esta carta no ha llegado a todos los proyectos que están preocupados que la ley debe mandar. Mauricio. Cada rato se me pone eso ahí. Ay, César, buenos días, buenas tardes. Ya te veo.
¿Cómo estás? ¿Cómo te ha Bueno, ido? todo muy bien, excelente César. Ya está César por acá. Entonces, por favor, le pedimos a los asistentes que nos peguen una señalita o nos cuenten cómo nos están escuchando a César y a mí. Yo te oigo muy bien, no Yo sé. también a ti, yo también a ti. Bueno, sí, por aquí veo manitos para arriba, de manera que parece que ya todos nos están escuchando muy bien. Nuevamente, entonces voy a hacer la presentación, la charla de hoy. Vamos a hablar específicamente sobre el adiestramiento para ecuestre. Para eso hemos invitado a César Torrente, quien es una persona con vasta experiencia de juez internacional en el tema de adiestramiento convencional y entrando ya, él ya está empezando a dedicarse al tema de adiestramiento, de juzgamiento en adiestramiento para ecuestre. César, te agradecemos tu tiempo, te agradecemos que estés con nosotros. Entonces, porfa, danos una pequeña introducción para los que están con nosotros para que empecemos ya la charla. Ok, primero que todo, muchas gracias por la invitación y la verdad quiero felicitarlos a todas las personas que están trabajando para promocionar este tema del adiestramiento para ecuestre en Colombia, porque es una disciplina muy linda, es una disciplina que si bien es joven en la FEI, se está desarrollando mucho y creo que el país puede tener ahí unas oportunidades interesantes y además porque pues es una oportunidad, en mi opinión, maravillosa para las personas que lo practican. Yo a manera de introducción pues llevo muchísimos años montando en adiestramiento. Yo comencé a competir en las pruebas de la federación en adiestramiento en el año 74. Eh, durante muchísimos años me dediqué única y exclusivamente a montar, a concursar y a entrenar caballos. Y hace unos 10 años, eh, ya viendo que estaban pasando los años y que uno no era el mismo montando a caballo como era antes, eh, dije, bueno, yo creo que hay una oportunidad eh, para ser juez. Yo también había tomado cursos de juez desde que tenía 18 años. En esa época, cuando venían jueces internacionales europeos, hacían concursos. Yo me acuerdo que hacían cursos para jueces y el primer curso para jueces que yo tomé, los jueces internacionales como que no entendían qué hacía ese muchachito de 18 años ahí sentado. Y yo la verdad en ese momento nunca estaba interesado en ser juez. Yo lo que quería era aprender bien las reglas, porque para serte muy franco, muchas veces me habían eliminado y había tenido problemas por no conocerme las reglas. O sea, yo me acuerdo de que me habían eliminado por no tener guantes, o me habían eliminado por no saludar, o me habían eliminado por trabajar a la cuerda a un caballo con un equipo que no se podía trabajar a la cuerda, cosas así. Entonces mi interés era aprender las normas. Yo en esa época todavía no sabía que iba a ser abogado, pero creo que desde ahí ya tenía en la mente que me gustaba el tema de las normas y quería aprender para no caer en incumplimiento de las normas. Con el tiempo empecé a juzgar de a poco concursos nacionales en Colombia. Yo, mientras podía, cuando no estaba montando muchos caballos al tiempo, usualmente colaboraba, pero ya como te decía al comienzo, hace unos 10 años decidí iniciar mi carrera como juez internacional, que no es un camino fácil, pero bueno, ahí vamos. Bueno, César, y entonces cuéntanos ya después de haber estado ya en el tema del juzgamiento, del adiestramiento convencional, ya por qué te dio el interés o de dónde te nació para ya dedicarte o aprender el tema del paraecuestre, del juzgamiento paraecuestre. Ok, la verdad en esto
yo voy a ser absolutamente franco, no estaba en mis planes. Esto se lo debo a Marinés García y a Rosario de la Federación, que un día me llamaron y me dijeron, César, usted no, porque usted no piensa en hacerse juez internacional de paraecuestre. Y un día Marinés me dijo también, César, ¿por qué no nos ayudas a juzgarlo? Yo no sé si era juzgar o era dar una charla en ese momento. Le dije, Marinés, porque no tengo ni idea, yo nunca lo he hecho. Y entonces de ahí surgió la idea de por qué no hacerlo. Y es muy reciente. Y fíjate que las dos, la evolución del deporte siempre va de la mano, el entrenamiento de los caballos, el entrenamiento de los jinetes, la competencia y el juzgamiento. En la medida en que nunca teníamos el interés en Colombia del paraecuestre, pues que yo sepa no hay ningún juez que se hubiera interesado en comenzarse a capacitar para ser juez de paraecuestre. Pero ahora que ustedes lo están haciendo, y esto surgió de la conversación con María Inés, porque venía Clive una vez, a quien yo conozco. Entonces me dijo, César, ¿por qué no nos acompañas? Le dije, yo iría feliz, no estaba en ese momento aquí, porque Clive sabe mucho, pero yo no sé mucho. Entonces dije, bueno, si ya estamos creciendo en Colombia y hay este grupo de jinetes interesados, pues creo que es fundamental ver si yo puedo dar mi granito de arena y comenzarme a capacitar para en el futuro llegar a ser juez internacional de paraecuestre. Todavía no soy, soy puro pichón de juez de paraecuestre. Es un camino igual al de ser juez internacional de adiestramiento. Obviamente, como yo ya soy 4 estrellas en adiestramiento, pues tengo ciertas facilidades. Pero el comienzo es básicamente el mismo. Hay que hacer primero unos shadow judgings. ¿Eso qué significa? Eso quiere decir juzgamiento en la sombra. Entonces lo sientan a uno con 5 jueces internacionales, a uno le ponen una mesita lejos de los jueces para que uno no los oiga, y uno tiene que poner sus notas, y al final cuando se acaba la competencia comparan las notas de uno con las notas de los jueces internacionales y no puede haber discrepancias, ni nota por nota, no puede haber más de 2 errores de más de 2 puntos, o sea, si en 2 oportunidades ellos han puesto 8 y uno ha puesto 6, eso ya es suficiente para que no pases. Y el placing, el orden en el que uno rankea a los jinetes, debe ser similar al de los jueces. Y el spread, o sea, la diferencia entre el primero y el último, también debe ser similar a la que tienen los jueces oficiales. O sea, no que todo el mundo quede entre 61 y 63, sino que si los jueces otros pusieron entre 75 y 55, pues uno mantenga la misma diferencia. Y además de eso hay que hacer un sit-in, que es sentarse con esos jueces. Y yo al comienzo pensaba que esos sit-ins era sentarse uno ahí, quedarse callado y ver qué decían los demás. Y la verdad es que no, es difícil, porque lo que hacen muchos, me pasó ahorita en la Florida cuando lo hice, es que me senté y simplemente me dijeron, César, comience a dar las notas. No era escuchar, sino dar las notas, y simplemente me corregían cuando no estaban de acuerdo con lo que yo decía. Y ya para ir entrando en materia, digamos que esa fue mi primera aproximación internacional a juzgar paraecuestres, porque yo antes a nivel nacional había juzgado paraecuestres, pues te cuento unas anécdotas de eso. Pero me acuerdo muy bien que entró en Wellington una señora que no tenía manos. Tenía una ayuda compensatoria para poder tener las riendas, y el caballo realmente estaba redondo, estaba en la mano. Y yo simplemente noté que el caballo movía un poquito la cabeza para adelante, pero era mínimo. Sin embargo, yo di un 7. Y ahí me gané mi primer regaño. Y el primer regaño, que pues yo no lo llamo regaño, pero fue una llamada de atención muy interesante, es que me dijeron, usted no tiene que tener consideración ninguna por el jinete que está concursando, ni por
deficiencias o las ayudas compensatorias que pueda tener, el caballo tiene que estar en la mano, punto. Aquí no se regalan notas. Y esa era una jueza alemana que yo conozco muy bien de hace muchos años y me dio risa al final porque me aprobó el sit-in, pero escribió a la FEI que tenía que tener mucho cuidado con no ser muy dadivoso con las notas en algunas oportunidades. Entonces, digamos que uno, una vez que cumple esos dos requisitos, yo ya estoy listo para ir a tomar un examen, un curso con examen. Este año solamente estaba planeado uno en julio en Hartbury, en Inglaterra. Yo ya estaba inscrito, gracias a Dios no había comprado los tiquetes, porque aprovecho para contarles como juez, son muchos los tiquetes que yo había comprado que perdí por esta pandemia. Espero que las aerolíneas después no los dejen usar, pero pues el impacto financiero es duro. Varios tiquetes a Europa y muchos a los Estados Unidos y al Canadá, ahí quedaron guardados. Entonces digamos que lo que me falta para ser oficial juez FEI de paraecuestre es tomar ese curso y pasar ese examen en Harbury o donde lo hagan si es que en julio todavía siguen cerradas las fronteras. Bueno, César, si tú ya estás sentado como juez y estás en una caseta del jurado, ¿tú qué diferenciación harías o cómo nos explicas a nosotros cuál es la diferencia de ser un juez ordinario o un juez de paraecuestre? ¿Tu chip es el mismo o debes cambiar un poco el chip? Ya te entendimos y lo han explicado todos los otros personas que han estado en estas charlas, que parte del problema es que son muy condescendientes, eso se entiende, y no debe ser así. Pero entonces la pregunta es ya, ¿cuál es como la diferencia tuya o qué debe tener de diferente un juez convencional a un juez paraecuestre? Ok, la pregunta es súper importante y la diferencia es ninguna. Uno tiene que juzgar exactamente lo que ve y tiene que juzgarla de acuerdo con la escala del entrenamiento que se usa en los concursos normales de adiestramiento. O sea, uno tiene que ver que el ritmo esté bien, que el caballo vaya para adelante, que el contacto esté bien, que haya buena sumisión, que el caballo está recto, que el caballo cumpla exactamente con el criterio de cada uno de los ejercicios. Y te voy a contar una anécdota. Una de mis preocupaciones era, ¿cómo hace uno para juzgar 10 jinetes que todos lo hacen al paso? Y lograr sacar diferencias entre esos 10 jinetes. Y mi experiencia en Wellington, porque gracias a Dios antes de que sucediera todo esto del coronavirus, hubo varios concursos FEI y eran muy grandes porque eran los selectivos que estaban utilizando ellos para seleccionar el equipo para los Juegos Olímpicos y estaban pues todos los buenos americanos, habían bajado del Canadá los canadienses, incluso había una señora paraecuestre de México que voló con sus 2 caballos allá única y exclusivamente para clasificarse. Y a mí lo que más me impresionó es que la exactitud es todo. ¿Ok? Porque la mayoría de los caballos tienen un buen paso, la mayoría de los caballos están en la mano con un contacto estable. Unos tendrán mejor paso, otros menos paso. Pero si el círculo de 8 metros es de 6 o es de 10, o el círculo de 10 es de 12 o es de 8, eso hace toda la diferencia. Y uno ve la concentración de los jinetes, pero a mí me impresionó la concentración que uno tiene que tener como juez. Yo diría que es casi más exigente desde el punto de vista de concentración juzgar paraecuestre que juzgar adiestramiento normal, porque no se le puede a uno pasar una. Porque si se le pasa una, se cambia la escala y se cambian el posicionamiento final de los jinetes. Entonces, es una labor difícil, es una labor que
que necesita mucho detalle y no se puede perder un segundo. Ok. Yo tengo una inquietud, esto también de pronto, por ahí está María Mercedes, el tema de clasificación. En las categorías hay jinetes que tienen discapacidades diferentes, aún estando dentro de la misma categoría. Me explico, en una categoría 4 pueden haber jinetes que tengan discapacidad de los brazos o pueden haber jinetes que tengan discapacidad de sus piernas y están en la misma categoría. Entonces vuelve mi pregunta, aunque estén en la misma categoría, ¿cómo hago yo para diferenciar o para ver que hay un jinete que tiene una discapacidad y el otro tiene otra, pero están en la misma categoría, pero las discapacidades son diferentes? ¿Cómo hago yo ese juzgamiento? Ok. La pregunta es bien interesante, pero es fácil de responder. Yo me tengo que olvidar del jinete. Ok, está claro. Y yo tengo que olvidar de la discapacidad. Ok. ¿Sí? Yo lo único que tengo que ver es el caballo. Ok. Y tal vez eso sí es una diferencia importante que omití decir anteriormente entre el juzgamiento normal de una prueba de adiestramiento y el juzgamiento de paraecuestre. Casi que la enseñanza de los jueces internacionales con los que me senté, y repito, yo apenas estoy aprendiendo, sé que a lo mejor hay cosas que no me sé, pero para mí la enseñanza más importante fue: usted olvídese del jinete, usted concéntrese en el caballo. Vale decir, si uno ve un jinete que se está moviendo mucho, independientemente de cuál es la capacidad, la discapacidad, perdón, pero el caballo va con el contacto perfecto, con su colocación perfecta, o digamos que el jinete está moviendo mucho las manos, pero no obstante la movilidad de las manos del jinete, que puede o no depender de la discapacidad, si el caballo va en la rienda y no mueve su cabeza en ningún momento, yo tengo que olvidarme del jinete y tengo que concentrarme en los resultados que ese jinete está produciendo en ese momento con ese caballo. Okay. Y lo mismo va en contravía. Digamos que si el jinete está muy bien sentado, no mueve sus manos, pero el caballo va así todo el tiempo, tengo que tenerlo en consideración. ¿Ok? Porque es una desobediencia que está presentando el caballo. Una de las cosas que más me impresionó es que, digamos que, como eran las clasificativas para los olímpicos, decidieron hacer las pruebas musicales primero, las pruebas en el estadio donde se hacen las pruebas normales PEI, y las musicales se hicieron de noche con luces. Y había varios jinetes muy molestos. La señora mexicana, por ejemplo, estaba molesta. Decía, porque esto va a ser muy peligroso para los caballos, pero los mismos entrenadores del equipo americano y del equipo canadiense decían: necesitamos esto porque así van a ser las condiciones en Tokio. Entonces necesitamos tener las mismas condiciones que van a tener allá para poder seleccionar los mejores equipos. Y al punto al que iba es que a mí lo que más me impresionó es que todos los casos de paraecuestres se portaron casi que mejor que los caballos de adiestramiento normales cuando entran por las noches al Gran Premio Prueba Libre. Porque con la música y con las luces y todo se ponen nerviosos y no sé qué. La calma de esos caballos, la concentración de esos caballos me impresionó la forma como los jinetes lo manejaron. Y obviamente eso lo lleva a uno a la conclusión de que uno de los elementos fundamentales para escoger un caballo para ecuestres es que sea un caballo muy relajado y un caballo muy obediente, ¿no? Y fácil de controlar. Creo que eso es absolutamente fundamental. Ok, para la siguiente pregunta quiero un poquito, para los que no me conocen, volverme a presentar rápidamente, aunque el protagonista no soy yo hoy, pero pues sí quiero presentarme. Yo soy jinete paraecuestre grado 5
con discapacidad del brazo izquierdo. ¿Por qué me presenté o por qué digo esto? Porque desde que yo empecé con esto hace rato, una goma de hace rato, y en Medellín empezaron a haber concursos de adiestramiento. Hace por ahí unos 5, dijéramos unos 8, 6, 7 años, volvió en Medellín como a volverse a reactivar en general el adiestramiento ya a nivel más formal, más competitivo, por ahí unos 6, 7 años, porque realmente hubo unos años en que estuvo muy lento y hace unos 6, 7 años volví a reactivarse el tema. Entonces yo empecé a engomarme en el tema y empecé a participar en unos concursos que habían de adiestramiento en Medellín. Entonces mi pregunta es esta, César. Según yo leyendo el reglamento, he visto que un jinete para ecuestre puede participar en el adiestramiento convencional y puede usar las ayudas que tiene permitidas participando en un evento de adiestramiento convencional. Cuéntanos si eso es correcto y cómo se maneja ese tema cuando un jinete para ecuestre, y por qué lo hago, por qué lo digo, porque en Medellín hasta el momento en los concursos he participado solamente yo. Entonces participar en un concurso para ecuestre o en un concurso de adiestramiento yo con yo, donde yo ya tengo la escarapela fija, donde soy el único, me da mucha pereza. Entonces, por eso busco inscribirme también en las pruebas de adiestramiento normal, no solamente en la prueba de adiestramiento para ecuestre. Entonces, te repito nuevamente la pregunta, ¿cómo sería ese juzgamiento en ese caso? Ok. Te voy a contar te voy a contestar con una anécdota. No he dicho, voy a contestar claramente. Lo primero que hay que decir es que se puede. Está absolutamente permitido. Lo único que tiene que hacer el comité organizador del concurso es llevarle al juez una tarjetica donde explique cuál es el grado del jinete y cuáles son las ayudas compensatorias que puede utilizar y que haya una explicación clara en consecuencia para que el juez no vaya a cometer la burrada que yo cometí la primera vez que me tocó una vez por fuera, en que yo dije, bueno, ¿cómo es que no saludo al jinete? Okay. ¿No? Sí, es que todos cometemos errores. Porque no me habían traído, era también culpa del comité organizador, no me habían traído la tarjetica donde estaban las ayudas compensatorias y las cosas que se pueden hacer. Entonces, la respuesta es muy sencilla, sí se puede. Creo que es muy importante que lo hagamos porque, por una razón además económica, hacer un concurso de parecuestria completamente aparte, pues puede ser muy difícil para los comités organizadores y además está el elemento que tú señalas que lo comparto plenamente, qué pereza participar yo con yo. Sin embargo, si hay quienes quieren participar completamente aparte, mi recomendación para la federación, estas son decisiones ya que toma la federación, pero sería que bueno que los pudiéramos pegar a los concursos de adiestramiento y que fuéramos, digamos que un poquito no tan estrictos con el tema de las premiaciones para que no se vuelva un tema muy costoso para los comités organizadores que después no lo quieran hacer, que los trofeos y no sé qué. Pero pues tenemos que promoverlo porque yo sí creo que es súper Entonces, importante. realmente te cuento que he hecho porque sabes y sabe todo el mundo que las pruebas son diferentes. Entonces, muchas veces paso 2 veces. Paso en la prueba de adiestramiento convencional para hacerme como una prueba de cómo estoy respecto a otros jinetes, pero ya después, para que quede el récord y para que quede la clasificación y para que quede ya constancia, ya de posterior hago mi prueba que me corresponde en parecuestre. Entonces hago las dos. Me parece buenísimo. Te voy a contar una anécdota que me pasó. Una vez yo estaba invitado a juzgar un concurso en Vancouver, en Canadá. Y era una prueba nacional, no era una prueba internacional. Y entró una señora, y como te digo, yo no es que haya tenido mucha experiencia de juzgar para ecuestres, pero la verdad, yo vi una lección muy bien hecha.
muy bien hecha. Y cuando se acabó la primera prueba y yo le dije a la señora, mire, realmente me gustó mucho su caballo, me gustó mucho cómo usted lo está montando. Yo le recomiendo que haga estas y estas cosas para mañana. Era un concurso de 3 días. Al otro día la señora, ese día yo le había puesto creo que 70%. Al otro día la señora sacó 72. Y entonces le dije, oiga, me gustó mucho, yo creo que si le faltó esto y esto y esto, puede subir un poquito más. Y el tercer día no le tocó conmigo, sino que le tocó con una jueza americana y sacó 75. Y la señora se vino al final y me dijo, yo quiero preguntarle una cosa. Con estos resultados, yo podría ir a intentar clasificar para los Juegos para ecuestres mundiales en Tryon. ¿Usted cree que vale la pena que yo vaya? Pero para eso me toca montar el caballo en un avión desde Vancouver a Tryon y ir a participar en un concurso previo a WEG. Y me acuerdo que le dije, el caballo está sano, usted también. ¿Tiene la plata para ir? Si tiene la plata para ir, no lo piense y vayas. Y la señora se fue, clasificó, la metieron en el equipo de Canadá y participó en los Juegos Ecuestres Mundiales. Y cuando salió de ahí me escribió, me dijo, si no hubiera sido por usted, yo nunca hubiera llegado aquí, porque yo no pensaba que podía. Y yo esto, ¿por qué lo digo? Porque yo sí creo que así como los jinetes del adiestramiento normal, digamos, estamos teniendo problemas para tener jinetes en los niveles altos. No tenemos, yo estaba revisando ayer y Colombia dentro del grupo DIE para ir a una posibilidad a Tokio, dentro de 10 países que hay, estamos de séptimos en esos dos grupos. Estamos lejos, eso lo tenemos que corregir, tenemos todos que trabajar. Y yo sinceramente creo que sí podríamos tener caballos y jinetes si empiezan a trabajar ya con esa proyección hacia el futuro. Correcto. Entonces, me parece que es importante. Bueno, te hago todavía otra pregunta técnica. ¿Qué, bajo el punto de vista del juez, háblanos un poquito de las ayudas permitidas, de las conectores de rienda o de los jinetes con problemas en extremidades superiores que se arriman, que se amarran las riendas a los pies o a las botas, las sillas especiales, y cuál es la inspección, si esa inspección la hace el steward o esa inspección la hace el juez, qué inspección se hace previa a que el jinete entre para que el jinete sí esté, esas ayudas que tenga el jinete sí sean permitidas o no, o eso lo hace el juez o el steward. Y en general como una ambientación o explicación de las ayudas permitidas a los jinetes para ecuestres. Ok. A ver, para comenzar, lo primero que tengo que decir es que los jueces no hacen ninguna revisión de nada. Ese es un tema de los stewards y se hace antes de que entren al rectángulo. Los jueces no se meten para nada con eso. Obviamente, si hay algo que se haya pasado, lo mismo que en una prueba normal de adiestramiento, si el steward no se dio cuenta y los jueces se dan cuenta que hay alguna cosa que no esté conforme al reglamento, pues podría inmediatamente detener la prueba. Pero es trabajo de los stewards. Y pues ahí tendremos que hacer, yo creo que en Colombia tenemos súper buenos stewards y creo que así como estamos haciendo este ensayo conmigo, y ojalá lo hagan otros jueces de aprender un poquito de paraecuestre, pues vamos a necesitar que los stewards también aprendan paraecuestre. ¿Sí? Para sacar el paraecuestre adelante necesitamos todo el mundo. Es un equipo. Es muy importante tener en cuenta que esto es un equipo. Eso es otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención. O sea, en salto o en adiestramiento uno siempre tiene la conciencia clara de que es un equipo. Es el jinete, el entrenador, físico, todo. Pero en paraecuestre sí que es todavía más, ¿no?
Hacerlo solo es imposible, se necesita todo un grupo de personas apoyando la participación de un jinete. En cuanto al uso de las diferentes cosas, pues la verdad yo he visto varias cosas. He visto en algunos casos en que, por ejemplo, he visto jinetes que pueden usar una fusta o dos fustas, una fusta y no la usan. Entonces, usar las ayudas compensatorias en la medida en que se requiera para hacer la mejor presentación posible. Y obviamente dependiendo de las limitaciones. Y yo ahí en ese tema sí, tal vez no me metería, no me quisiera meter en un tema que es más de los Sí, claro. entrenadores, de cómo usarlas o no usarlas. Desde mi punto de vista de juez, para mí lo más importante es que se usen única y exclusivamente en la medida de lo necesario para hacer la mejor presentación posible desde el punto de vista técnico, que es igual al de todos. Obviamente los entrenadores estarán aprendiendo con estos entrenadores que hemos traído, lo que está trayendo la federación y gracias al apoyo de Solidarity de la FEI, que me ha parecido buenísimo, pues cómo usarlas de la mejor manera posible. Pero yo sinceramente no me quisiera meter ahí porque Okay. no sé, no soy un experto en eso y prefiero Ok, dejarle eso a los que está saben de claro. eso. ¿Ok? Has ido durante la charla contestando una pregunta y una inquietud que tenemos es, ¿cuál es tu percepción o qué piensas tú o qué debemos hacer en Colombia para llegar a niveles superiores de competición? Primero, ¿cómo nos ves? Y segundo, ¿qué hay que hacer? Pues hasta donde yo he estado viendo en los concursos, no veo nada. Debo ser muy franco, porque no me ha tocado juzgar en Colombia. La última vez fue hace muchos años, tal vez en la escuela de caballería, y estuvimos hablando con el tema con Marinés, y años atrás una vez en Guaymaral, si no estoy mal, pero creo que el tema lo tenemos que empezar a ver más. Y creo que las personas que quieren hacer esto tienen que tener una conciencia clara. Uno, que tienen que aprender a montar de manera independiente y que esto es de trabajo. ¿Sí me explico? Así como yo sé que tú montas mucho y de una manera consistente, yo a veces tengo la percepción, a lo mejor equivocada, de que a veces hay gente que quiere presentarse en las pruebas de paraecuestre que montan muy poquito. Cualquier persona que quiera comenzar en esto de manera seria, para mí es claro que como mínimo 2 veces a la semana para empezar tienen que estar montando. O sea, esto, igual que lo otro, de la noche a la mañana no se llega. El segundo punto, y yo vi por ahí que ya habían hecho unas conferencias sobre la materia. Rocío, ¿me trae por favor un cable para conectar el celular y el computador? Qué pena es que no me Dale, quiero dale, quedar dale. No hay problema, no hay problema. sin conexión. El segundo punto es que yo creo que es muy importante para comenzar que todos puedan ir donde alguien que esté entrenado para poder determinar cuál es el grado de discapacidad. ¿Sí? No llamarnos engaños en eso, sino tenerlo muy claro antes de comenzar. Luego, creo que es súper importante, y esto parece una bobada, pero no creo que sea tan simple. Hay que ir a un sitio donde hagan adiestramiento y sepan de adiestramiento. ¿Sí? Esto no se lo pueden inventar en una esquina con alguien que nunca ha entrado a una prueba de adiestramiento, ni ha entrenado un caballo de adiestramiento, ni nada de esas cosas. O sea, hay que ir a un sitio donde conozcan las bases, donde hayan unos entrenadores que saben del tema.
porque de lo contrario puede caer uno en el error tan grande que todos conocemos, que es aprender mal, ¿cierto? Que a veces es más difícil desaprender lo que aprendí mal que aprender de nuevo, ¿sí? Y pierden a veces desafortunadamente los jinetes, lo ve uno con los niños. Pero pues obviamente en este tema también puede pasar que, que, que casi que se vuelve más complicado. Perdón, voy a volver a aprender. Entonces, para mí sí es muy importante, ya, para mí sí es muy importante ir a un sitio donde se sepa de adiestramiento y puedan los jinetes, y esto estoy hablando no como personas como tú que ya saben, sino la gente que quiere arrancar de cero, ¿sí? Aprender las bases, ¿no? ¿Cuáles son las bases de una competencia para ecuestre? ¿A qué vamos a una competencia para ecuestre? ¿Qué es eso del adiestramiento? ¿Para qué es que es? Y como te decía anteriormente, tener claro que para esto se necesita un equipo, ¿no? No es un entrenador solo con unos jinetes o un jinete solo por ahí que decidió que es que yo quiero entrar a... No, esto es un trabajo complejo que tiene que ser un trabajo en equipo y luego de todo eso empezar a trabajar de acuerdo al nivel que se puede mostrar. Entonces, creo que si uno va haciendo eso poco a poco, eh, con juicio, igual que en el adiestramiento o en el salto o en el eventing normal, no se puede uno saltar escalones. Cada vez que uno salta un escalón, después le toca echarse para abajo de un brinco o el mismo caballo le echa el brinco y lo baja a uno de escalón. Yo creo que para mí esa sería como la recomendación. Y lo otro es tener en cuenta que yo realmente creo que no es muy complejo y que hay muchas satisfacciones que se pueden sacar de la práctica de este deporte en el cual, como dije antes, yo sí creo que podemos tener oportunidades. Okay. Tengo aquí a Lolita, que te está haciendo una pregunta. Y Lolita dice si vale la pena concursar o practicar el deporte si solamente lo puedes realizar al paso. Muy buena pregunta, Lola. Un saludo, Lola. Claro que sí. Te voy a contar una experiencia de ahorita de Wellington. Y qué pena que sean las mismas, pero pues es que es la experiencia que he tenido con Paracuesta. Entró una señora americana que por su grado, ella lo único que podía hacer era paso. ¿Ok? Caballo espectacular, con un paso espectacular. Y la señora estuvo cerca al 80%. En la musical salió por encima del 80%. Yo realmente cuando acababan las pruebas de esta señora, a mí se me escurría la carraca, pues, me escurría las, confieso, porque si tú te pones a pensar, Lola, hacer toda una prueba al paso es súper difícil. Y yo confieso que yo tenía la misma predisposición que puedes tener tuyo. Si tú piensas que tienes que mantener un buen paso mediano, con buena actividad, con buen contacto, con total rectitud, en la entrada nada más, voy a hablar solamente de la entrada del alto, que el alto sea cuadrado perfecto, que partas perfecto, recto el caballo sin ningún problema de contacto y que luego los arqueamientos en los círculos, en los rincones, en el estiramiento y todo sean perfectos, es realmente difícil. Y cuando esa señora terminó, que yo decía, yo no sé si
yo estoy pensando que le voy a poner unas notas altísimas o no, pero pues yo todo era 8, 8.5, 7.5, cuando era algo regular era 7. O sea, era como juzgar a Valegro. Y al último día, cuando todo esto se acabó, yo hablé con los jueces y me decían, César, esta señora, si monta así en los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, se va a ganar la medalla de oro en su categoría. No hay un jinete en Europa que esté montando tan bien como está montando ella en ese nivel. O sea que el hecho de hacer una prueba solamente al paso no significa que sea bobo, no significa que sea fácil. Todo lo contrario, es dificilísimo porque lo único que tienes que mostrar es el paso, pero mostrarlo bien no es fácil. Los que hemos competido en adiestramiento sabemos que donde uno más errores comete es en el paso, porque en el paso es donde se ven los problemas de entrenamiento de un caballo. Entonces, definitivamente no es bobo, es súper interesante, es súper difícil y sí vale la pena. Ok. Tengo a María Mercedes Contreras, que tú hablabas ahora de la clasificación. María Mercedes Contreras es la fisioterapeuta que tiene la federación avalada para hacer las clasificaciones. Entonces, realmente, pues sí, la FEI sí ha hecho eso algo al respecto y trata de ser muy severa y muy regida por todas las normas para ecuestre. Ella nos hace una pregunta y pregunta que cuántas personas o sabes tú cuántos jueces para ecuestres hay en Colombia o no hay ninguno hasta el momento avalado, que tú sepas. No, hasta donde yo sé, y a lo mejor Marinés me puede corregir, todavía no tenemos, pues porque yo todavía no soy Ok. tampoco, juez FEI de paraecuestre, y la verdad es que no hemos hecho, ni un, que yo sepa, ningún curso de juzgamiento para paraecuestre. Yo creo que, digamos que la idea que teníamos originalmente con María Inés era hacer algo respecto en el segundo semestre, cuando yo ya hubiera pasado mi curso y tuviera un poquito más de experiencia, pero pues ahora no sabemos si se podrá hacer o no se podrá hacer, pero sin duda es un tema en el que tenemos que trabajar y creo que tenemos muy buenos jueces nacionales que simplemente con una pequeña actualización pueden juzgar muy para Ok. cuestas. No, no, no veo. Quiero saludar a Maglita de Brasil. En este momento está con nosotros, nos dice que ella es steward avalado por la FEI en Parecuestres y que se nos pone a la orden para cualquier cosa que la necesitamos. Thank you, Maglita. Thanks a lot. Y tenemos otra pregunta que nos está diciendo Diego, es que si el nivel del caballo, si el nivel del adiestramiento del caballo debe corresponder al nivel o a la categoría del jinete, o el caballo debe ser un caballo pues ya adiestrado que sirva para todos, o la categoría del jinete o la discapacidad del jinete depende del adiestramiento o el nivel de adiestramiento del caballo. Ok, muchas preguntas dentro de una misma pregunta, pero conversémoslo. Yo diría que se aplica lo mismo que se aplica en el adiestramiento normal. ¿Qué queremos todos y qué es lo un caballo que sabe todo? Y entre más sabe el caballo, más fácil le va a quedar al jinete aprender. Cuando uno no sabe, como si yo no sé alemán y me pongo a enseñarle alemán a alguien, pues no va a ser fácil, ¿no? Creo que nos enredamos bastante. No sé álgebra, me pongo a enseñarle álgebra. Entonces, pero esto también depende del nivel de entrenamiento del jinete. O sea, si hay
Te estás perdiendo, Raúl. César, César, César. Bueno, César se nos está perdiendo. Mientras se recupera, aprovecho, doy un saludo a todas las personas que me parece muy agradable recibir personas de Sudamérica. Maglira desde Brasil y ahora nos está hablando Dago desde Chile. Realmente, pues, para nosotros muy importante tener a gente que nos esté. Estoy aquí nuevamente a César a ver si se vuelve a comunicar con nosotros. Ya le mandé nuevamente la invitación. Vamos a ver. Si no, porfa, Elmer. Aquí está nuevamente. ¿Ya me estás copiando, César? Creo que ya volví. Sí, Pero sí, no. señor, sí, señor. Sí, dale, dale, dale. Aló. Te escuchamos. Va y viene. Sí, sí, va y bien, va y bien. No sé si ya está ahí nuevamente. Aló. Sí, ya está nuevamente. No, no. No sé si de pronto valdrá la pena lo que hemos hecho en estos días es me voy a me voy a salir, pero es que si me salgo no sé después cómo lo grabo. Espérate un momento. Mira ahí a ver que ya te estoy viendo mejor. Háblanos ahí. Aló, ¿ahí me siguen? Sí, ya sí. Ahí te seguimos. Ok. Bueno, entonces retomo otra vez la idea. Obviamente lo ideal es tener un caballo que sepa todos los ejercicios que son requeridos para el nivel, por una parte. De otra parte, hay que tener en consideración la experiencia que tenga el jinete con adiestramiento. Si es un jinete que ha montado muchas veces antes o no ha montado. Y creo que lo más importante es lograr armar binomios que puedan funcionar. No todos los caballos son para todos los jinetes, ni todos los jinetes son para todos los caballos. Entonces, una respuesta absoluta es muy difícil. Lo ideal es enemigo de lo práctico, me enseñaron a mí. Entonces, si bien en principio se requeriría un caballo que un caballo que sepa hacer todo lo que se requiere en la lección, también es posible entrenar un caballo para hacerlo con la ayuda de un entrenador, si es que el jinete tiene esa experiencia previa. Si no la tiene, me parece que es un despropósito que arranquen los dos a aprender, como es lo mismo que yo digo en adiestramiento normalmente. Oh, No sé si eso... por aquí me perdí, pero ya volví. Ok. Quisiera ver si hay algún tipo más de preguntas o inquietudes aquí en el chat. Mientras tanto, ayer me comentaba Daniel, si sale otra pregunta, ya nos quedan 8 minutos. Ayer me comentaba Daniel que tú también habías tenido una experiencia como instructor, que habías estado en Estados Unidos o en Canadá dando unas clínicas a jinetes para ecuestres. Entonces aprovechemos este ratico que nos queda para que nos des un resumen corto, porque ya es como momento de ir terminando la charla de tu experiencia o lo dejamos para otra oportunidad, ya tu experiencia como instructor. No, yo te cuento, básicamente lo que me ha pasado es que en las clínicas que yo a veces dicto por fuera en los Estados Unidos o en el Canadá, llegan jinetes para ecuestres.
Ah, ok. No, no que yo de clínicas especiales para jinetes para ecuestres. Y básicamente lo que hacemos es trabajar en las mismas cosas en que trabaja uno. Como, Eh, como trabajaste conmigo en Medellín. exactamente, exactamente. Sí, Así sí, es. sí. Bueno, no, César, yo creo ya, César, que lo que queda es darte las gracias. De verdad que ha sido bastante útil, ha sido bastante enriquecedor para nosotros en la parte de jinetes, para los entrenadores que están, para los fisioterapistas, para todos ha sido muy enriquecedor, César. Como te digo, es muy agradable para nosotros saber que nos están escuchando de Centroamérica, de Sudamérica, perdón, de Chile y de Brasil. Y realmente, pues, de verdad que ha sido un gusto poder haber contado contigo. Por ahí han sido tan exitosas estas charlas que la Federación, dado que se va a continuar más días esta cuarentena, está pensando en volver nuevamente, en hacer otra segunda temporada de estas charlas que las acabamos mañana. A ver si de pronto pudiéramos contar contigo en esta segunda temporada, ya lo organizaríamos y veríamos cuándo la empezamos, pero sería para nosotros un gusto también volver a contar, a hablar contigo otros temas sobre esto. Ok, no, gracias a ustedes, me parece maravilloso además que haya gente de otros países. Brasil, por ejemplo, tiene un jinete que he tenido la oportunidad de conocer personalmente en Alemania, que es Rodolfo Rizcala, que ahora está montando un caballo de la familia Linsenhoff y que ha hecho una carrera impresionante eh, y que está montando pues siempre montó muy bien, pero ahora lo está haciendo pero muy bien. Ojalá que estas conferencias sigan. Le quiero ofrecer a la federación, yo tengo Zoom profesional que nos permite tener hasta 500 personas en pantalla y es tal vez un poco más amigable que este Instagram. Si lo necesitan para las próximas conferencias, cuenten conmigo. Si me invitan otra vez, sin duda vuelvo y simplemente desearles a todos éxitos y que ojalá el paraecuestre crezca mucho en Colombia porque lo necesitamos, es muy importante. César, muchísimas gracias. Veo que no hay más como preguntas especiales. Alguien está preguntando, María Mercedes está preguntando que qué conocimiento, pues tú trabajaste conmigo, no sé si has trabajado con Daniel, qué conocimiento especial tienes tú sobre los jinetes de Colombia. No, pues he trabajado muy poco lo que tú acabas de mencionar. Más no puedo decir, pero obviamente cuando quieran y cuando se pueda, después de esta temporada, estando aquí en Bogotá, yo a veces hago seminarios con la Liga de Bogotá o clínica con la Liga de Bogotá o con la Liga Cundinamarca. Si algún jinete paracueste quiere venir y acompañarnos, súper bienvenido. Todas las posibilidades están abiertas. Ok, te está saludando Carlos Castro desde Chile, que estuvo contigo fue alumno de un taller de juzgamiento que tú hiciste en Santiago de Chile. Carlos Castro. Muchas saludes, Carlos, y muchas gracias por seguirnos. También nos saluda José Gavilán desde Chile. De verdad que es un gusto tener gente desde otras partes. Bueno, no. Nuevamente invitarlos entonces para mañana. Mañana, con el perdón de ustedes, estaré nuevamente en compañía de Juancho acá de Medellín Jinete y en compañía de Daniel. Estaremos mañana cerrando este ciclo de conferencias en compañía de Elmer, hablando ya concretamente sobre la experiencia del jinete. Entonces estaremos nosotros tres, como ha hecho Daniel y yo, estaremos mañana aquí, pues los esperamos a todos, inviten a sus amigos, a sus compañeros y como les digo, ya les estaremos informando cómo va a ser ya esta segunda